Bueno, pues primero muchas gracias por dar ese tiempo antes del concierto. Aunque la gente, claro, conoce mucho a Maldita Nerea, ¿sería posible recordar un poco el recorrido de la banda, cómo ha nacido y las influencias? Bueno, pues nació en Murcia en el año 2000, en el momento en que yo decido cambiar mi vida y dedicarme a la música, y encuentro además otra pasión que es la terapia del lenguaje, me voy a otra ciudad a estudiar y ahí empiezo a dar los primeros conciertos y enseguida me ficha una compañía de discos, que luego me echó a la calle y ahí empezó también. Y realmente influencias, entiendo que será nuestras raíces el pop en general, el pop de los 80, aunque yo no venero especialmente a ningún grupo, ni de la movida, porque yo siempre me fijo en las grandes canciones y es difícil encontrar un artista que tenga muchos años, muchas buenas canciones. Entonces yo soy más de grandes letristas con grandes melodías y con la intención de que sean himnos a lo que sea. Entonces ahí ese siempre ha sido mi leitmotiv, hacer himnos, ¿no? para que sean cantados por la gente y no por mí. Y bueno, bueno, te recuerdas de tus inicios, ¿pensaba llegar a este punto donde está tu banda ahora? Siempre es como un sueño, pero claro, que se haga realidad y además diferente a incluso cuando lo enseñas. Tener éxito en la música implica casi ser como, o se tiende a identificar con una estrella, y yo soy justo la antítesis de una vida totalmente normal, aún dedicándome a algo que no es lo habitual, ¿no? Entonces esto sí que es imposible haberlo soñado. O sea, disfrutar del anonimato en tu vida y llenar recintos grandes o poder salir a tocar a nivel internacional, esto es imposible soñarlo, pero era justamente lo que yo quería, no que el estrellato, por así decirlo, o la atención estuviera en la canción y no en la persona. Bueno, el primer adelanto del último disco lo has desvelado el pasado verano, que era un planeta llamado Nosotros. Elegir un primer single para un nuevo disco es, supongo, importante. ¿Por qué haber elegido este tema que tiene especial o como importancia? Yo le dedico mucha energía a eso, a la primera canción. Suelo elegirlos yo siempre. Y esta en concreto es que varié por completo la forma de hacer la canción y sabía que iba a funcionar, tenía esa intuición, saber no, intuí que funcionaría. Y bueno, el streaming que tiene la canción y el recorrido que está teniendo, que va poco a poco pero con mucho fondo, creo que la intuición me ha funcionado, ¿no? Y aparte engloba muchas cosas, es una forma diferente de cantar, nunca había cantado una canción así, prácticamente no hay metáforas en la canción, es un lenguaje mucho más directo, porque ahora todo tiene que ser muy directo para comunicar, y esto es un antes y un después. Entonces es la línea que ha marcado el disco y creo que va a marcar los próximos años también. Y crear un nuevo disco es un reto, hay que reinventarse, es complicado, eso se viene naturalmente. Siempre hay que yo le digo actualizarse, ¿no? Como en la naturaleza. La naturaleza, para que un ser vivo pueda sobrevivir la estación siguiente o el día siguiente, tiene que como precalcular todos los parámetros de manera natural para seguir ahí, ¿no? Sin embargo, cuando haces un disco nuevo, muchas veces te haces el planteamiento y prácticamente no cambias nada. En este disco, afortunadamente, hay muchas menos cosas del anterior que cosas nuevas. Entonces yo a eso le llamo un proceso de actualización permanente, que es que si no, no sobrevives. Ningún ser vivo sin actualizarse sobrevive a los cambios exactamente, ni evoluciona ni se desarrolla. Pues esto es así, igual. Así que es diferente de los anteriores y además has trabajado en este nuevo disco con un nuevo productor, Paco Salazar.
¿Nos puede hablar un poco de este cambio, de esta novela? Pues fíjate, es un regalo que me ha dado la vida, porque además es un productor que es artista también, y él hace ambient, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Hace discos de ambient, y el ambient da, sobre todo, una de las definiciones que tiene, o de las características que tiene, es que es muy profundo. Y claro, mis letras son muy profundas, entonces han encontrado en él un grado de profundidad estética y sonora que yo ni me había planteado. Entonces hemos hecho como una conexión que yo creo que va más allá del punto profesional. De hecho, nos hemos visto poquísimo en el disco y ya nos entendíamos, ¿no? Y si deberías quedarte con un tema del disco, ¿cuál sería? Te prometo libertad, porque es un encargo de un famosísimo pedagogo italiano, Francesco Tonucci, autor de La ciudad de los niños, que es una de las obras de referencia en la pedagogía mundial, que ha marcado incluso un tipo de arquitectura, y te invito a que sigas su trayectoria. Y él, en una conferencia de educación, me invitó a hacer una canción sobre la palabra dejar, en referencia a que para que tú des libertad, tienes que dejar hacer, dejar ser, en referencia a los niños, pero se puede extrapolar a cualquier relación humana. Si tú no dejas ser, estás, sin darte cuenta, aunque tengas buena intención, estás limitando a la persona y por lo tanto coartando su libertad. Entonces, y si quieres que sea libre, dame tú la libertad y yo te prometo libertad. La libertad genera libertad. Sí. Entonces, esta canción justifica toda mi obra. De hecho, para mí es como es una cosa que siento que no es mía, porque me atravesó. La canción me atravesó en una hora o 2 horas. No tardé mucho en hacerla. Y de hecho, en este disco, ¿cuál fue la canción que te ha costado más escribir y la que te has venido más fácilmente? Bueno, más fácilmente Te prometo libertad, y la más difícil, Demasiado ruido, que probé 5 o 6 estribillos diferentes, tardé meses en acabarla, y sin embargo la gente la señala como muy diferente, pero yo creo que a esa canción le falta algo en el estribillo, aún lo sigo pensando, está como incompleta. Y hay un tema que se llama Extraordinario, que es lo especial. ¿Nos puedes contar un poco la historia de este tema? Pues esto es una historia verdadera de un propósito de 5 deportistas con discapacidad intelectual, que se proponen, junto a un equipo de una fundación, la Fundación A la Par, hacer una de las carreras en mountain bike más duras del mundo, que es la Transpirenaica. Entonces la historia es: con los apoyos necesarios, cualquier persona puede hacer retos de este tipo, e incluso la propia organización de la prueba dudaba porque es una prueba extrema en muchos aspectos, ¿no? Y entonces me invitaron a ir con ellos, porque a mí me gusta mucho el ciclismo, y a ver si surgía la oportunidad de hacer una canción. La canción me salió enseguida, con uno de ellos, con Antonio, que mientras yo estaba a punto de morir, pues él estaba con una sonrisa oreja a oreja, y ahí salió: mira, el capitán general, ¿no? Míralo, es un general, de hecho te subía, solo verlo ya te subía el ánimo, ¿no? Entonces, de ahí salió el tema de decir yo creo que es una certeza, ¿no? Todos los seres son únicos, todos, y todos somos capaces de hacer cosas extraordinarias, por lo tanto todos somos extraordinarios. Y hoy por hoy pues se ha convertido en una canción importante, sobre todo para el mundo de la discapacidad, y vienen muchos a los conciertos, y vienen niños pequeños y dicen: yo soy extraordinario. Y claro, digo, funciona, ¿no? Funciona. Pues habéis con la banda empezado la gira hace solo unas semanas con el Withing Center llenado. ¿Cómo fue la experiencia? Pues fue maravilloso, la verdad, porque es como nunca nos fuimos, ¿no? Pero es como un regreso a un lugar mítico, solo que esta vez ha cambiado tanto la industria musical, que llenar un recinto así lo que supone que eres un auténtico superviviente, ¿no? Y por encima de las modas, y encima
intergeneracional, ¿no? Hay niños pequeños que nos han conocido en las aulas con sus maestras que les han puesto las canciones y venían hasta con sus abuelos, y es un caso curioso dentro de la música, porque no estamos hablando de de las grandísimas estrellas mundiales, y no, esto es algo mucho más concreto, canciones que hablan de filosofía, de educación. Es extraño, sanamente extraño en la música pop de nuestro país. Y bueno, ahora estáis empezando una gira de 3 fechas en Europa, empezando esta misma noche en París. Venir a dar conciertos fuera de España y sobre todo en países que no son que no hablan español, como aquí o Londres o Dublín el sábado. Pues, ¿qué representa para ti? ¿Qué esperas? ¿Y te pone un poco nervioso? Sí, a ver, es una noche diferente tocar para una audiencia menor, pero en un país que no es el tuyo. Y a ver, si me pongo a pensar, significa que las canciones tienen el suficiente recorrido como para llegar hasta ahí, ¿no? Y esto ya es mucho, porque ahora la música que se hace es puro entretenimiento. La mayoría de las salvando la distancia, no, pero lo que más se consume es puro entretenimiento y no hay mucho lugar para la reflexión. Y nosotros seguimos en cada disco, digamos, aportando una reflexión con cada título, ¿no? Entonces, pues que pasen estas cosas para mí es como ciencia ficción. Y luego desde el anonimato, ¿no? Porque no soy una cara reconocida ni... ¿Sabes lo que te...? Es verdad, no me conoce o sea, físicamente, ¿no? Es raro, es rarísimo, pero es literal. Se lo decía el otro día. Yo entré el otro día al wifi y entré andando por la calle. Y otra cosa, bueno, hablando de conciertos, ¿cuál sería tu mejor y tu peor recuerdo de conciertos en tu carrera? Pues el peor, uno al principio, en una gira mal diseñada, mal hecha, y donde yo estaba enfermo y solo había una persona y yo estaba a punto de morir, tenía 40 de fiebre y el chico de la compañía quería que tocara, y lo que hice fue bajar, invitar a la chica al camerino, hablar con ella, y regalé, digo, no puedo cantar, no. Era una persona. Esto fue hace mucho tiempo, al principio. Además, claro, para ir a un sitio tienes que promocionarlo. Si nadie sabe que vas, nadie va. Entonces, bueno, ese fue el primero, el peor, y tal vez me quedaría con este último, porque estrenamos Te Prometo Libertad. Es una canción que yo creo que va a marcar un antes y un después en mi carrera, y espero que en la vida de muchas personas, y tengo grabado el momento, ¿no? Bueno, estás a punto de subirte al escenario. ¿Tienes ritual o algunos rituales antes de subirte? Sí, ¿O no? bueno, calentar la voz, que es un poco lo que tengo que hacer ahora, e intentar aislarme lo máximo posible para... Ahí utilizo la meditación, aunque sea unos instantes, para que pueda conectar y que sea lo que tenga que ser. Y de todas las canciones, ¿cuáles las de todos los discos que siempre estarán en los conciertos? Pues bueno, ahora Un Planeta se ha convertido en mítica ya, tiene que estar. El Secreto de las Tortugas tiene que estar. Nunca estarás sola tiene que estar. Y ay, se me ha ido. Tu mirada me hace grande. Estas siempre están. Y bueno, para acabar, 5 o 6 preguntas de una palabra. ¿Cómo describirías de una palabra Maldita Nerea? Filosofía. La música. El código de códigos. Código supremo, código de los dioses. El idioma de los dioses. Una canción de Nach, te recomiendo. Idioma de los dioses. Y una palabra para describir la música de Maldita Nerea. El camino que conduce a mí misma. Esto es una frase de una chica que me escribió. Sois el camino que conduce a mí misma. ¿Qué sería un mundo sin música? Más aburrido, más triste. ¿Un sueño por cumplir? Ver a mis hijos desarrollar sus vidas
con plenitud. Y unas palabras en francés para el público que va a venir esta noche. Merci beaucoup. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Qué bueno.